Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario, Chihuahua, episodio del Día del Niño y de la lluvia. El Día del Niño y de la lluvia. Yo estoy bien feliz que está lloviendo. Sí, la verdad, lluvia en abril es de las mejores cosas que a mí en lo personal me pueden pasar porque odio el sol. O sea, yo sé que es necesario para la vida, bla, 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 pero lo odio, o sea, me cae mal, como si fuera una persona. Me encanta... me encanta la oscuridad, eso suena súper adolescente, ¿no? O sea, que... ¿Emo? Ahora soy emo. Pero sí, no me gusta mucho la luz. Tengo algo, no sé si es algo de fotosensibilidad. O no, no es cierto, no puedo decir lo que iba a decir. Otra cosa. ¿Fotofobia? ¿Eso es real? Yo tengo fotofobia. ¿En serio? Astigmatismo y fotofobia fue lo que me diagnosticaron. No sabía. Bueno, nada más como que la resolana, o sea, cuando hay mucho sol, el puro reflejo del sol me hace que me duele la cabeza y me empiezan a arder los ojos como si se me estuvieran inflamando. Pero pues soy mexicano, no me voy a revisar eso nunca. Sí, literal, nunca me lo voy a revisar. Sí. Entonces, cuando está nublado, como que disfruto todo el día. Y cuando hay sol, no disfruto desde las 11 como hasta las 5 en abril. Sí. Me encanta este clima, me encanta la lluvia, me encanta como que el fresco. Se siente bien fregón. El fresquito. Neta. Y que sea inesperado. Tienes 60 años. y que sea inesperado, o sea, que sea en abril, es lo mejor todavía. Sí, que te despierte, porque yo me desperté de la madrugada. No sé a qué empezó a llover, como a las 4. Sí, como que él. Ajá. Y luego en la mañana que sonó la alarma, me di cuenta que estaba lloviendo y me quedé así. Me quedé acostado un rato así disfrutando que estaba nublado y lloviendo. Sí. Sí, muy a gusto, la verdad. Sí, y es extraño. Estuvimos platicando, bueno, realmente no lo hemos platicado tanto, pero lo hemos comentado así un poquito tú y yo, que hemos estado medio enojados últimamente contra un segmento muy particular de la población cristiana. Y ahorita creo que hicimos un esfuerzo por ya sacar todo eso. Antes de... Y la verdad me siento muy feliz. Porque a veces sí sí siento mucha responsabilidad de lo que decimos aquí, aunque no parezca. Y me preocupa que parece que estamos enfocados nada más en las personas que son líderes en la iglesia cristiana. Y hay muchas razones por las que nuestra percepción podría ser así. Realmente, fuera de algunos casos muy particulares, no estamos muy enterados de cosas del mundo cristiano. Tú no eres famoso en el mundo cristiano. Gracias a Dios. Exacto, gracias a Dios. Y creo que de las cosas que nos enteramos a veces, pues a veces uno se entera nada más de lo peor. Por lo general. Pero a mí sí se me hace bien importante repetir, el estándar para los líderes es mayor y no creo que nos arrepentimos de los preceptos de los que platicamos. Tal vez tal vez nos podríamos arrepentir de cómo decimos las cosas. Una que otra expresión, tal vez, nomás. Yo nada más estoy fingiendo que estoy arrepentido, no arrepiento de nada. No, pero o sea, yo sé que lo podríamos decir mejor, pero las verdades detrás de cómo nos expresamos son ciertas. Y esto es algo que creo que las ovejas tienen que entender. Necesitan saberse amados y protegidos por su pastor. Y si su pastor se está sirviendo a sí mismo, es un mal pastor. Y al menos yo desearía que no fuera pastor hasta hacer bien su trabajo. Y lo dije la semana pasada y es algo que he estado pensando todo el tiempo. Deseo y oro que ningún hombre que no es llamado al pastorado sea pastor. Nunca. Y tenemos muchos. Está muy intenso porque ¿cómo cambias eso? O sea, es una cultura ya. Ajá. ¿Cómo cambias lo que la gente debe esperar sanamente, con amor, con paciencia? Porque tampoco se trata de amotinarnos en contra de los malos líderes. Ajá. Pero ¿cómo cambias la expectativa de la gente y la transición en que la gente tenga o se someta a buenos pastores al mismo tiempo que cómo transformas la expectativa de los pastores hacia sí mismos y al gremio al que pertenecemos? Sí. Es complejo, ¿no? No veo no veo otra manera que no parta con conocer primero lo que la Biblia dice, tratar de apegarnos a esto. Pero creo que en muchos casos, esto va a sonar horrible porque soy pastor en una iglesia, pero creo que en muchos casos es necesario salir a buscar una iglesia sana. Escuchaba de... Una iglesia sana con un pastor sano, porque no hay iglesias sanas
donde el pastor no está sano. Y no estoy promoviendo capilla ni estoy diciendo que yo soy eso para Sí, nada. no se vengan para acá, por favor. Si algo... Hijo, iba a decirlo de la peor forma posible, pero lo voy a decir menos agresivo. El lugar de Dios para todas las iglesias es que traigamos a inconversos a Cristo. La neta, no se vengan a capilla, por favor. A menos de que Dios Obviamente lo haga claro, Ajá. no se vengan a capilla. Sufran su comunidad. No sé si eso tiene sentido, o sea, pero confronta a tu pastor, empieza a servir, empieza a amar. ¿Para qué te vienes a capilla, vato? No te vengas a capilla. Sí, es que es muy extraño. Bueno, que quién sabe, a lo mejor nadie se vendría, no somos, o sea, ¿por qué se vendrían a capilla? Pero mi punto es, realmente no estamos promocionando capilla. Sí. No se vengan. No sé si alguien que no es de capilla está escuchando esto, pero bueno. Por si las dudas, no se vengan. El punto es que a eso me refería, no es tan sencillo. No pueden amotinarse contra los malos líderes en donde haya. Y tampoco se trata de hacer un éxodo de todas las iglesias. Sí. Creo que en algunos casos es necesario salir, en otros casos, bueno, siempre tiene que haber una confrontación, una plática, un intento de restaurar. Sí. Pero es algo complejo, o sea, es algo difícil. Y la verdad es que yo entiendo por qué muchos cristianos terminan aquí en capilla, porque hay mucha sanidad en cuanto a la enseñanza, porque es verso a verso, entonces eso crea cierta sensación o percepción de estabilidad espiritual y emocional, lo entiendo, pero creo que a veces tomamos la decisión más fácil, que es no sufrir. Sufre a tu pastor. ¿Qué significa eso? Invítalo a comer a tu casa. Invítalo a tomar un café. Escucha porque hace cosas con las que a lo mejor no estás de acuerdo. A lo mejor hay una buena razón atrás de eso y el pastor está en lo correcto, tú estás mal. A lo mejor el pastor necesita ser apoyado por alguien y va a dejar de tomar malas decisiones cuando él note que hay la posibilidad de una confrontación. A lo mejor está pasando por alguna tristeza crónica o le está yendo muy mal en el ministerio y se está desquitando con las ovejas. Sufre eso con tu pastor. No te vayas a otra iglesia nada más porque crees que no te puedes ir a la primera, definitivamente. Sufre tú. Ese es el evangelio. Sufre tú, enamora a los demás. Qué difícil. En teoría es fácil. En la práctica es difícil porque nadie quiere hacer eso, dude. O sea... Sí. Es que yo pienso que la gente de capilla dijera, ok, y me empezaron a invitar a comer un montón para confrontarme. No sería una comida gratis. Sí, pero con confrontación entonces se hace amarga. Nada es gratis. O sea, solo es gratis económicamente, pero nada cuesta cero. Ajá. O sea, sería un proceso difícil, pero... No, o sea, es que lo más chido de todo, vato, probablemente mucha gente que no esté de acuerdo en cómo haces las cosas, porque hay libertad de opinión, conociéndote te empezarían a extender gracia en las áreas donde ellos harían las cosas diferentes, pero empezarían a confiar en ti de una forma diferente, de que tal vez yo no haría las cosas así, pero probablemente por eso no soy pastor. O, ya entiendo por qué hacen esto. Yo pensé que lo hacían por esto y lo hacen por esto y es una buena razón para hacer X o Y cosa. O sea, pero eso es sufrir nuestra comunidad. Y no sé si suena raro decirlo como sufrir, al menos, o sea, podría ser así como que mi personalidad hablando. O sea, que yo batallo con esas cosas, con el amor en general. Pero, o sea, si no lo sientes inmediatamente, eventualmente es sufrir. O sea, si no lo has sentido, pues no has amado bien. Sí, y es que confrontación no es ir a hacerle un pancho a la persona para irte. No es regaño. Exacto, es que tal vez deberíamos empezar por ahí, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con confrontación? No es ir a regañar a alguien, no es ir a decirle todo lo que no te gusta o lo que está haciendo mal o lo terrible persona que es. Esa no es una confrontación real. Sí. Es ganarte el lugar en su vida para que escuchen lo que tienes que decirles. Eso no cambia las verdades del Espíritu Santo y yo se las puedo gritar a un desconocido y son verdad. Que me escuche es otra cosa. Que sea efectivo es otra cosa. Que sea eficiente es otra cosa. Que sea la voluntad de Dios es otra cosa. Y a veces nos gusta usar la Biblia como una espada para lastimar y no como la palabra de Dios que
Estoy intentando recordar. Para instruir, para corregir. Redarguir. Redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Si tú la usas como un bate para lastimar, ven, porque yo también la puedo usar como un bate. Podemos tener un diálogo. No, y Pablo le dijo a Timoteo que trazara bien la palabra. O sea, que la utilizara bien. Yo creo que ese versículo se ha utilizado mucho en cuanto a la exposición de la Biblia, pero no es la única manera. No está hablando nada más del púlpito. No, está hablando de la vida. Exactamente. Cómo se interpreta y cómo la Biblia sale a ser parte de nuestra vida y cómo la usas en la vida de otra persona, no como para cortarle la cabeza. ¿Considerarías que en eso hemos estado cometiendo? Es que es un error raro, pero bueno, ¿considerarías que hemos estado cometiendo un error al dejar? Es que ¿cómo dejarnos que nos enteremos? O no sabría por qué. Pues nos enteramos, no hay nada que podamos hacer al respecto, tal vez. Pero ¿cómo te sientes tú al respecto de cómo reaccionamos a veces acerca de las cosas que sabemos a ciencia cierta de pastores que están que no están sirviendo correctamente a sus congregaciones y no tenemos un lugar en sus vidas? Ni Dios nos llama a hacernos un lugar en sus vidas, ni nos abre la oportunidad para hacerlo, pero sabemos lo que está sucediendo. La verdad, yo no creo que me esté provocando amargura. Me da risa y un poquito de celo o coraje, pero se me quita. O sea, no es algo que me provoque. Sí, celo santo. Ajá. Sí, no me provoca una amargura real. O sea, más bien así de que me provoca un coraje de cómo los pastores pueden abusar de sus ovejas. Y como líder pienso, ¿cómo yo puedo hacer eso también? O sea, sin Cristo yo estoy en exactamente el mismo lugar, abusando de las personas que están bajo mi autoridad. Pero ¿cómo crees que estamos reaccionando frente a eso? Frente a ese conocimiento, sin el rol de poder hacer algo sano al respecto. Porque no nos vamos a poner a chismear acerca de pastores. O sea, no. O sea, no nos vamos a poner a exponerlos en Facebook. No, porque somos hombres adultos no inmaduros. Pero, ¿crees que le hace un daño permanente a nuestro corazón? ¿O cómo lo sientes tú? Bueno, podría hacerle un daño permanente. Podría, sí. Tiene mucho que ver con cómo manejas esa información, qué haces con esas cosas y compartirla. A mí se me hace que ahí podría empezar el problema. O sea, algunas cosas que nosotros nos enteramos, algunas cosas que tenemos que comunicarlo en un grupo pequeño de gente, cosas importantes. Pero empezarlo a comunicar. O sea, por ejemplo, yo decirle a mi esposa lo que me enteré de que un pastor hizo, se me hace que no es una buena idea. Pues sí, eso, pero no solamente lo que comunicas, sino lo que te permites creer de eso. Sí. Porque si yo escucho algo terrible que está haciendo un pastor y no me da temor que algún día yo termine igual. Sí. Eso es un muy buen punto. O sea, tengo que voltearlo para acá y decir, sí. Hijo, o sea, a mí la verdad sí me da miedo. ¿Qué es la reacción correcta? Pero tengo que ser intencional en eso. Porque lo más fácil y lo más rápido es su orgullo. Jamás haría eso. Ajá. Creo que tiene que... O sea, tengo que hacerlo intencionalmente, ejercitarlo. Esa idea de yo podría ser esa persona, yo podría terminar mal. Me hace pensar, oren por mí. O sea, es lo que me hace pensar, alguien ore por mí. Sí. Pues es que también por eso, o sea, porque yo sé que te tomas eso en serio. O sea, que no nada más lo estás diciendo, porque tienes a un grupo de personas considerablemente grande, especialmente en comparación con otras comunidades cristianas que conozco, de gente que te confronta. O sea, de gente que tú le das un lugar para confrontarte, a pesar de que en teoría no tiene un lugar para confrontarte. O sea, si vemos el modelo de liderazgo de Capilla Calvario, tu palabra es la última autoridad. Sin embargo, tú permites que gente te confronte, te sugiera, te contradiga. Siempre abres la oportunidad de que las voces de otras personas se escuchen. No todas las voces, obviamente. Y... no, mejor no voy a decir eso. Iba a decir algo que iba a ser innecesariamente hiriente. Pero las voces, yo diría que tienes un consejo de voces prudentes que balancean tu opinión y tu dirección y cosas por el estilo. Entonces,
no es monárquico el asunto, a pesar de que en teoría lo podría ser. Sí, el modelo por definición eso es. Pero lo bíblico es pluralidad de ancianos, de líderes, y Proverbios también dice, ¿no? En la multitud de consejeros. No Es sé, como pluralidad de consejos, singularidad de responsabilidad. tal vez. Porque tú cargas con la responsabilidad. Ninguna de las personas que te aconseja carga con esa responsabilidad Definitivamente. de lo que sucede. Cargan con la responsabilidad de lo que te dicen o te decimos. Pero piensa en el proceso de mudarnos a este edificio. Yo vine a ver este local antes de de firmar el contrato como 12 veces. Ajá. Ah, sí. Cada vez con un grupo Diferente. más grande o diferente. Venimos Wendy y yo solos. Venimos con la búsqueda del nuevo hogar. Y lo invité a otras personas. Vinieron de Rocky Mountain. Vinieron, o sea, ¿cuántas personas participaron? La mayoría de esas personas no dirían que fueron parte de la decisión. No, es más, no saben. Pues es que no se adjudican la autoridad que tú les diste porque tú tienes la responsabilidad de tomar la decisión. Ajá. Pero estabas escuchando su consejo y su reacción. Pero ¿cuántas personas estuvieron involucradas? ¿Cuántas dirías que estuvieron involucradas? 30. A lo mejor menos, pero cerca. ¿Considerando esposas y todo? Porque yo me acuerdo de varios grupos Bueno, considerablemente no, es que grandes. sí vinimos muchas personas. Sí, es cierto. O sea, y escuchaste los consejos y la opinión de todos. Yo diría que 30. Fácil. Más o menos. Mucha gente. Y para mí eso lo hizo mucho más seguro y más sano. Pero ¿y si me aloco? O sea, el pastor Jorge... Es que eso es lo correcto. Sí lo tienes que pensar. El pastor Jorge Olivas me lo dijo muy a tiempo, muy al principio de mi ministerio como pastor. Los pastores se ponen locos. No dijo se vuelven locos. Se ponen locos. Y me dijo, haz una asociación civil, me dio algunos consejos para tener medidas y que yo no me... Hablaba en particular de los que se quedan con cosas. Pero sí, tú lo viste cómo podía funcionar en muchas áreas. Es que cuando veo el pecado en otros pastores, probablemente hay cosas que me parecen muy lejos de mí ahorita, pero como cada vez es más. Y obviamente es mi gremio, es al círculo que pertenezco. Me es más fácil ver el pecado y las cosas que no están bien. A mí sí me da temor. Y no siempre, pero cuando pienso en esas cosas, sí es una oración mía. De Dios, quítame esto antes de que haya una tontería. O sea, a mí me da mucho temor. Así como me alienta cuando dice que aparezca el príncipe de los pastores en 1 Pedro 5. Es uno de mis pasajes que define mi ministerio. Pero también pienso a la inversa. O sea, eso es, si damos buenas cuentas, viene y vamos a recibir la corona incorruptible. Pero, ¿y si hago mal mi trabajo? También me voy a encontrar con el príncipe de los pastores y no va a ser un buen momento. Yo preferiría que pase otra cosa antes de regarla, por así decirlo. Sí, de ponerme loco. Pero es que lo chido de eso es que si creas un esquema de personas que están cerca de ti, que te están confrontando, es como crear sistemas de seguridad. Opciones B, C, D, E. O sea, donde conforme te acercas a ponerte loco, hay gente que te está poniendo trabas. Sí, que deberían de evitar que me ponga loco. Pero como quiera pasa. Ah, claro. No, es que también está si te dejas o no. O sea, si escuchas la voz del consejo o no. Si respondes o no. Sí, totalmente. Pero hay muchas comunidades cristianas que no tienen eso porque el pastor cree que no lo necesita. Y creo que cada vez nos enteramos más de cómo eso es un error. Sí. Es interesante, la verdad. Pero a fin de cuentas creo que la manera de interpretar esta información que no quisiéramos saber es esa, es como una advertencia. Y también debería ser algo que nos duela porque en algunos casos tal vez no son hermanos nuestros y no son ovejas de Cristo. Ahí estoy hablando de los pastores. Pero deberíamos de considerar, como no sabemos quién sí, quién no. O sea, es la iglesia de Cristo la que está sufriendo. Sí. Y el nombre del Señor está siendo vituperado por causa de tonterías que están cometiendo algunos. Sí. Y eso sí debería dolernos. Sí. Tal vez no tengamos el lugar para ir a confrontarlos. En la mayoría de los casos no es así. Yo creo que las personas a las que yo puedo tener acceso como pastor, a otros pastores, o sea, me sobran dedos en una mano. Sí.
pero hay algunos, Sí. unos cuantos, y lo he hecho. No, es que confrontar no es regañar, eso quiero clarificarlo otra vez. Sí. He tenido oportunidad de hablar con 2 o 3 de cosas y de decir mi opinión y poner como trazar ¿dónde pongo yo mi pie? O sea, como, no sé cómo expresarlo, se me fue Sí, como tu raya en la arena o algo así. Sí, decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que me parece correcto. En un contexto de relación, o sea, puedo hablar a la vida de ciertas personas, pero no son tantos. Sí. Sí, porque no solo es poder hacerlo o sentir que lo podrías hacer, es que la otra persona te lo permita también. Hay gente que se ofende y prefiere seguir en el error que ser corregido y pues también o sea, pues Dios va a hacer su voluntad ahí, Él va tal vez utilizar otra persona, etc. Es interesante porque tú lo ves desde la perspectiva de líder, de pastor. Yo lo veo como oveja, o sea, yo digo, si me da algo de tristeza esas ovejas, digo, no manches, dude. También pienso, ¿qué estás haciendo ahí? Pero, o sea, pero yo sé que tal vez en mi mente es una decisión más fácil porque no estoy en esa situación y para esas ovejas es mucho más difícil tomar una decisión así o por personalidad la gente no es tan confrontacional, No sé si etcétera. recuerdas que alguien comparó salir de su iglesia a un divorcio. Sí, me acuerdo que alguien lo dijo, no me acuerdo quién. Si y, alguien que está con nosotros ahora, ¿no? Sí. Y así lo dijo. Para mí fue como un divorcio. Sí. De tantos años de estar tan involucrados a... También habla de que estaba muy involucrado, de Sí, que era parte de la iglesia. Totalmente. Entonces eso suena a un proceso sano. Y fue algo complejo. Entonces yo creo que tal vez no es para todos de esa misma manera. Pero como quiera, eso expresa o sea, describe lo difícil que puede llegar a ser salir de una congregación. Y creo que así debería de ser. Si te vas a irte de una iglesia es lo más fácil que has hecho. Probablemente no estabas en la iglesia. Ajá, no eras de ahí. Yo la neta sí considero que necesitamos crearnos una cultura de primero me quedo y sufro. Pero eso no es me quedo y sufro sin hacer nada. O sea, primero me quedo y sirvo. Y si el Espíritu Santo sigue empujándome hacia salir, siento que es como que sales con la conciencia limpia de que, Señor, hice tu voluntad, las cosas no sucedieron como tal vez deberían de suceder, oro por la gente que estoy dejando, los bendigo y me largo. Pero sin estar ofendido, sin estar lastimado, o sea, sabiendo que pues en el proceso que Dios está llevando a las personas en autoridad, pues a lo mejor tú ya no formas parte de él. Pero exacto. Irte sin haber dicho algo en amor. Porque la confrontación es amor, no es otra cosa. Sin haber orado por la iglesia, por los pastores, o por la persona, ¿no? Sin haber comido con el pastor, sin haberlo escuchado, sin haberlo visto como un humano, o sea. Eso no es amor, eso es indiferencia. Sí, y eso... Y no hay que confundir la indiferencia con paciencia. Porque no son lo mismo. No son lo mismo, sí, definitivamente. Está, no sé. ¿Cómo pasamos a hablar de esto después de la lluvia? Es que estamos hablando de cosas felices por la lluvia. Es que yo tengo tendencias depresivas, entonces no importa el tema, yo puedo hacerlo triste. Oscuro. ¿Te gusta pues te gusta la oscuridad, ¿no? Ahora que eres emo. Ahora que soy emo. Ya no cabalgas, ahora eres emo. ¿Qué método de transporte utilizan los emos? El llanto. Dani era emo. Sí, tenemos que balancearlo bien que hablamos de ellos la semana pasada. Dani y Steffi eran emos. Entonces son dignos de respeto, pero tampoco hay que exagerar. Pero hay que recordar que eran emos. Oye, por cierto... Cristo se cambió. Esta semana celebré mi 14 aniversario con Wendy. No manches, Wendy, 14 mi esposa. años, qué fregón. Es un montón de tiempo. O sea... Es muy extraño del año pasado, que también estábamos a media pandemia. Ahora, como que ahora se me hace más. 14 años es mucho tiempo. Sí, es bastante tiempo. La mayoría de los matrimonios no sobreviven más de 10. Sí. Qué chido. Sí, estoy feliz en mi matrimonio. 14 años. ¿Dónde cenaron? Luego te platico válgame, nuestra velada. Es que para los que no saben, tenemos un grupo y nos invitaste a tu cena de aniversario y yo... Eso suena como una terrible idea. Obviamente no era en serio. Ok. Yo quería preguntar, pero estaba en una clase, entonces ya no pregunté. Y luego lo volví a ver, pero ya era muy tarde como para responder. Y yo así de que...
Porque Wendy no dijo nada. Obviamente no los quería ni ser aniversario. A mí me sorprendió que Wendy no dijera, ¿qué? La verdad la pasamos súper chido porque el año pasado tuvimos así un ratito que Dani y Steffi, que también son nuestros vecinos, nos cuidaron a los niños así un par de horas para poder cenar Wendy y yo, pero en la casa. Ajá. Y ahora sí pudimos salir y estar así un rato solos. Nos hacía falta también eso. Estuvo súper chido. Más en cuarentena no te hace falta estar solo con tu esposa sin tus hijos. Sí, después de tenerlos 24/7. Que son muy chidos, pero disfrutas su ausencia. Sí, o sea, yo amo a mis hijos, pero también me hartan, o sea. Porque eres humano y todos los hijos hartan. Dijo, Mark Ruffalo dijo una vez que si no les gritas a tus hijos de repente, no pasas suficiente tiempo con ellos. Eso suena como un principio que uno debe de seguir. Así que, canijo, no le he dicho nada. No me han exasperado mis hijos. Ajá. Porque no tienes que ser violento con ellos, obviamente. No, pero no, sí, no. sí, de vez en cuando de que, ya, vato, por favor. Sí, si no te hartan en algún momento, no estás pasando Sí. tiempo con ellos. Y lo dijo Mark Ruffalo, es Hulk. Es obvio que es verdad. Que él conoce el enojo. Sí. Oye, estaba pensando mucho, o bueno, parte de por lo que traigo ese tema que estamos hablando es por lo que vamos a leer aquí. La confrontación es importante entre líderes, pero la neta, necesitamos crear una cultura de confrontación entre cristianos. Uh-huh. Literal, tenemos un evangelio sano por la confrontación. Sí. Entonces necesitamos crear esa cultura. Qué interesante que no es parte de la cultura. Hace poquito estaba pensando cómo las culturas de los países. Obviamente hay unas... o sea, todos tienen cosas muy padres, pero ninguna es perfecta. ¿Estás de acuerdo? Y de la cultura mexicana puedes rescatar muchísimas cosas que me parecen bíblicas. Es que tengo una teoría, no la había dicho, pero la estoy pensando. O sea, en las culturas se expresan diferentes... más bien, hay diferentes expresiones de Dios. Porque pienso en lo social de los mexicanos. Nosotros decimos, esa es nuestra cultura, es lo más normal, pero es bíblico. O sea, convivir, comer con gente. Y pasar... no es normal. Ajá, no pasa en todo el mundo. Entonces, estaba pensando, es una teoría, no estoy diciendo que eso dice la Biblia, que esa es una expresión que Dios nos dio a los mexicanos. Pero la diligencia, el orden, la confrontación es más común en Estados Unidos, en países europeos, donde todo es así como que más impecable, súper ordenado, que creo que también... Donde todos son más aburridos también. Pero esos aspectos son expresiones del carácter de Dios. Ajá. Y es bíblico. Entonces Sí. no puedes decir, es nuestra cultura nada más, porque es lo que la Biblia dice. Esa es mi teoría, por ahí va. No, sí, yo creo eso totalmente, que el desarrollo cultural a través de los años tiene un esquema que aspira a la estatura del varón perfecto, pero no se puede llegar a ella sin Cristo y el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, vemos a los humanos transmitir cosas que son dignas de ser repetidas, pero ninguna cultura puede tener todo. Sí, porque eso, a fin de cuentas somos portadores de la imagen de Dios. Entonces ahí encontramos esas expresiones que en algunas culturas se acentúan unas y otras, como somos corruptos por el pecado, están dañadas, ¿no? Entonces ninguna puede portar eso. Esa es una parte importante. Cuando viene de la carne, lo positivo trae consigo también muchas consecuencias negativas. Es muy fregón convivir con mexicanos, pero los tienes que esperar 2 horas a que lleguen para empezar a convivir. Sí, eso de horario mexicano es vergonzoso. Y creo que en este tema la confrontación no es parte de la cultura mexicana. Ajá. Es la pasivo-agresividad, en particular aquí en el norte. No digo nada hasta que de pronto exploto. Hasta que exploto, ajá. O la agresividad. Yo creo que más al sur, en particular en el ambiente de Ciudad de México, donde todo es más grande, donde es muy competitivo, la gente siempre está a la defensiva. Sí. Entonces, pero no es confrontación, es agresividad, es estrés, hay otros factores. Sí, es que en todas esas cosas, vato, e insisto, en mi análisis social y psicológico de Santiago, ese es el animal. En la carne lo más que podemos aspirar es que las cosas sean medio carnales y diabólicas. Pero el animal busca paz, busca productividad, busca como un status quo.
Pero eso no es algo a lo que se debe aspirar. ¿Por qué? Porque en la versión carnal, que es lo que trae nuestra realidad pecaminosa, con lo que es positivo viene lo negativo, porque no lo podemos hacer bien, porque no viene de la fuente correcta. O sea, está muy chido trabajar con americanos, pero tienden a ser aburridos porque son cuadrados. Esa cuadradez hace súper fácil trabajar con ellos. Pero hay que verlo en redes. O eres de izquierda o eres de derecha. Y todo lo que piensas, más te vale que quepa en uno de esos dos. No hay múltiples opciones, no hay libertad de pensamiento. No hay áreas grises ni nada. No se puede. O sea, binario. Exacto. Pero ¿qué es el pensamiento binario? El pensamiento de los animales. Los animales piensan así. ¿Esto me da calorías o no? Parece que los temas son más complejos, pero no lo son. O sea, entonces, aún en las versiones más extremas y productivas de la cultura, estamos pensando como animales. Entonces necesitamos tener cuidado al percibir todas esas cosas positivas culturales, porque si pones atención, con lo bueno viene lo malo, a menos de que sea la cultura del Señor en nosotros. Exacto. Y aún lo bueno viene corrupto. Sí. Por eso tiene que ser en Cristo. Exacto. Y la confrontación, aunque no es un aspecto cultural natural para los mexicanos, primero somos cristianos que mexicanos. Entonces, tiene que ser parte de lo que vivimos, de lo que tenemos, de lo que somos. Es más, antes de que leas, la cultura de los judíos, súper moral y abusiva en lo moral. O sea, ese es el punto, vato. Sí, los preceptos que Dios les dio. Y luego, ¿qué hacen los humanos? Arruinan lo que ya es perfecto. Pues vamos a agregarle otros 5, 6 o 7 o 6,000. Y a imponerlos. Exactamente. Cultura humana y cultura divina no son lo mismo ni se parecen. A menos de que no estés poniendo atención. La cultura del reino de los cielos sí es otra, no hay otra parecida. Aunque haya destellos en la cultura mexicana, europea, la que sea, pero no es la del reino de los cielos, es otra. Vamos a retomar en Gálatas 3. Voy a empezar a leer a partir del versículo 5. Vuelvo a preguntarles. Es que desde ahí ya es como... A ver, vuelvo a preguntarles. ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles. Por causa de su fe, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito todo es el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia de la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo es el que es colgado de un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Está súper buena esta porción. Sí. Y es para cristianos. Es para cristianos y tal vez para ateos que se creen morales o que creen que pueden desarrollar una moralidad sin Cristo y sin Dios. Pero pues no le estamos hablando a ateos, le estamos hablando a cristianos. Y no sé si has platicado con Marshall Millikan acerca del tema del bien y el mal. Es un tema que él ha desarrollado de una forma bien interesante. Y me encanta esa idea porque a pesar de que parece que como cristianos el objetivo es ser moral, ese no es el objetivo. El objetivo es hacer la voluntad de Dios. Y él tiene esta idea súper interesante de que la maldición
del árbol del conocimiento del bien y del mal no es el mal, es también el bien. O sea, la maldición es el estándar de que algo es bueno y algo malo, y algo es malo. Y así empiezas a ver todas las cosas, porque moldeamos cómo percibimos la moralidad. Y lo moldeamos como individuos, lo moldeamos en nuestro círculo, somos más permisivos con nosotros que con los desconocidos, somos más permisivos con nuestro círculo inmediato que con los que están alejados, y somos más permisivos con nuestros amigos que con nuestros enemigos. Increíblemente incongruentes en nuestro análisis moral. Y esa es la maldición del bien y del mal. O sea, se me hace bien interesante eso. Es estar siempre viendo en esos parámetros. El pensamiento binario, dude. O sea, pensar las cosas en pares. Como los animales, dude. A mí me da tanta pena porque yo no tengo baja autoestima. Pero leo estas cosas y me siento tonto, dude. O sea, me siento ridículamente tonto. Porque la carne en nosotros piensa como un animal. Piensa en pares. Y si no es esto, tiene que ser esta otra opción. Y es difícil ver y vivir toda la libertad que tenemos en Cristo. Y otra vez, me encanta decir esto porque siempre que hablo de la libertad en Cristo, a mucha gente, y lo sé porque me lo dicen, se les prende un foco amarillo de hay que tener cuidado con el libertinaje. Y ahí es como sabes que no tienes libertad. O sea, yo sé que suena zarro y absolutista, pero déjenme, con el poquito conocimiento que tengo de psicología, darles esa advertencia. Si alguien habla de libertad y tú sientes así inmediatamente que tienes que meter la mano para decir, pero no libertinaje, no vives en libertad. Ten cuidado. No estás viviendo toda la expresión de la libertad que tenemos en Cristo. Estás pensando en pares como los animales. Es bien complejo esto, dude, porque hay muchas opciones y muchas oportunidades que tenemos alrededor de nosotros para cumplir la voluntad de Dios que no se ven porque están a color. Y si piensas en blanco y negro, no las vas a poder percibir. Está increíble eso, dude. Me humilla. O sea, a mí eso no me hace sentir bien. No siento, oh, wow, qué chido que descubrí esto. Yo siento, no manches, soy un animal, soy tonto. Soy peor de lo que pensaba, sí. Pero ahí está Cristo para eso. Ahí está la dirección del Espíritu Santo. No me hace a mí mejor como individuo, no me da un valor extra. Simplemente me recuerda la cruz, me recuerda mi necesidad, me recuerda al animal. Y algo que me gusta mucho de este pasaje es que precisamente no está hablando de moralidad ni de estándares, y no nada más está hablando de la salvación, está hablando del Espíritu Santo en nosotros. O sea, Dios viviendo en nosotros, guiándonos a toda verdad, llevándonos a la imagen de Cristo. O sea, trabajando en nosotros, no estamos solos, no tenemos que decidir nosotros las cosas y tener que determinar qué es lo bueno y lo malo y qué es lo correcto. Y si tengo libertad en esto, pero el libertinaje, o sea, no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, está por la fe. Y eso, no sé, se me hace algo demasiado maravilloso. Sí. O sea, Pato, es que es como si le hubieran dado conciencia a animales. O sea, yo así lo siento, así, o sea, así me siento en la libertad que vivo. Me siento libre y eso, la neta, o sea, el pecado como el concepto ya no es algo que me tiene, o sea, no estoy pensando en el pecado, porque pensar en no pecar es pensar en el pecado. No estoy pensando en el diablo, porque pensar que el diablo no me haga caer, pues es pensar en el diablo. O sea, pensar en lo que el diablo te robó. O pensar que el enemigo hizo eso y no lo hice yo. O sea, me permite tomar toda mi libertad, agarrar mi cruz, verla cuando el Espíritu, o sea, cuando estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mí, mi cruz hasta se siente como una bendición y me siento privilegiado porque era un chango, o sea, era un animal. Y ahora soy una cosa que parece humano. Y estoy camino hacia Cristo. Por cierto, es que me da pena decir esto, dude, pero si alguien me dice esto me voy a enojar un montón. No estoy hablando de la evolución, por cierto. O sea, por favor. Sí. Porque, ay no, dude. O sea, la neta estoy bien preocupado que alguien me venga a decir esto, que le va a soltar una cachetada y la tenga que agarrar en el camino. Sí, no estoy hablando de eso. O sea, estoy hablando de algo
asqueroso y que es digno de vergüenza, así el animal dentro de nosotros que quiere lo que nada más es para uno y lo que quiere es pues yo como y que coman los míos y eso parece, uy, qué buena persona. Eso sé que sí, los animales hacen exactamente lo mismo, o sea, no manches. Pero que tenemos como la libertad y la oportunidad y las herramientas en nuestra conciencia, gracias a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y gracias al sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz, para ver todas las oportunidades que Dios tiene para que hagamos su voluntad. Dude, es como si un perro de repente empezara a hablar. A mí me parece increíble. Es un milagro. Sí. Está, no sé, se hace bien fregón. Sí, es que maravilloso. Yo no uso mucho esa palabra, pero... Porque nada es maravilloso. Casi nada es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es increíble. Que... Unas alitas, por más buenas que estén, no son maravillosas. Esto sí. Fíjate con la importancia del lenguaje. O sea, tener un vocabulario tan reducido. Sí. Donde todo me encanta. Amo amo todo. Entonces decirle a mi esposa que la amo ya no tiene fuerza porque pues también amo las boneless en salsa búfalo. Entonces no. Ahí esa es la importancia de tener un vocabulario más amplio. Me estoy esforzando que mis hijos tengan un vocabulario amplio para que aprendan a expresar lo que tienen que decir. Para que tengan una buena paleta de palabras para hablar de lo que no les guste, de los que sí les gusta, hasta llegar a lo que a lo que aman y les encanta. Sí, así me digan que son señorcitos o lo que sea, no me importa. Quiero que se expresen bien. Sí, está muy chistoso eso. Porque esto sí es maravilloso. Pocas cosas son maravillosas y esto esto sí es maravilloso. El Espíritu de Dios en nosotros. A veces veo ilustraciones de cosas místicas, por ejemplo. Porque tienen diagramas cuando quieren explicar cosas, ¿no? De los chakras o de cosas así, ¿no? Y de las auras y todo esto. Y pues es que me ha llegado esa información. No es que ando buscando eso. A lo que voy es que quisiera que pudiéramos ver visualmente esto. O sea, cómo es nuestra vida. La Biblia dice muertos en nuestros pecados y delitos. Y de pronto cobrar vida. Es la visión de Ezequiel cuando dice que eran huesos extremadamente secos, que si los pisas se convierten en polvo y de pronto sube la carne y tiene vida. O sea, que pudiéramos ver de una manera gráfica, visual, lo que Dios ha hecho en nosotros. Andamos buscando milagros en cosas muy necias a veces. Sí. O vemos milagros nomás cuando tenemos... Las cosas salen como queremos. Sí, o sea, en cosas materiales o... No, este es el milagro, el Espíritu de Dios en nosotros y moldeándonos al carácter de Cristo cada vez más, pero el Espíritu de Dios morando en nosotros, guiándonos, hablándonos, transformándonos, deteniéndonos cuando... o sea, confrontándonos, intercediendo por nosotros, asegurándonos, ¿no? Dándola así como sello de garantía de que somos de Cristo. Hijo, eso es... La paz, dude. Yo... el gozo es real. La alegría es temporal y es circunstancial, pero la paz es algo... Yo estoy convencido que no hay paz humana, no hay paz en Cristo. Creo lo mismo del amor. Hay una cosa biológica que le llamamos amor, pero no es. O no se compara, tal vez debe existir otra palabra para ese amor biológico. Quiero pasar mis genes a otra generación. Lo de Dios es otra cosa, en mi opinión. Lo mismo con la paz. La paz, dude. Yo estoy seguro que no hay paz humana. Que solo hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en mejores situaciones económicas no me siento mejor. Y no hay nada, vato, que te dé paz. Y me va mejor. Me ha ido mejor y no me siento mejor. Y el Señor lo dijo. Yo les dejo mi paz y no es como la que el mundo da. Y creo que no hemos podido ver la dimensión de esas palabras. No se parece a nada que... O sea, la certeza que te puede dar estar en una relación sana. De tener una estabilidad económica, de tener salud. No sé qué otras circunstancias nos produzcan paz. No se me ocurre ahorita ninguna otra. No, pero vato, aún en esas situaciones hay gente que piensa en el futuro.
O sea, que no puede dejar de pensar en el futuro. De ahorita tengo trabajo, pero ¿qué va a pasar si no tengo? ¿Qué va a pasar si choco? O sea, no es paz eso. Pues sí. Pero lo más cerca que pudiéramos lograr tener es esto. paz y certidumbre. O sea, no hay nada. La que Dios da es mucho más grande, es maravillosa. Es ilógica, o sea. Y es... Volteas para todos lados y dices, ¿por qué estás tan tranquilo? Y es lo que... O sea, yo la he vivido de muchas formas, en muchas expresiones, pero la más a la mano que se me ocurre es todo el año pasado. Cada fin de semana que veníamos el equipito, tú y Fernie, Dani y yo, y estar trabajando en fe, echando el pan así en el agua a ver qué hacía Dios con eso, pero y luego en paz, sabiendo que venía el verano y vamos a poder pagar, vamos a... pero sí, vamos a poder pagar la renta, vamos a poder hacer esto. Y luego ya, paz. O sea, todo el año pasado yo a mí no me gusta eso de que mi palabra del año es... Pero si tuviera que escoger una del 2020, paz. Sí. No es pandemia, no es temor, no es coronavirus. No es... O sea, de verdad, paz. Pero no tiene sentido. Era el peor momento para tener paz si en mis 41 años. Qué feo suena decir eso. Ha habido un momento que, visto desde las circunstancias, es el peor. Fue el 2020. Sí. Y yo lo definiría con paz. Pero no tiene sentido. Es la paz que el Espíritu Santo trae. Es sobrenatural. Es el mundo literal desmoronándose. Y nosotros vamos a comer barbacoa. ¿Sí? Nos juntamos. Y no es indiferencia y no es ignorancia. Ajá. No es irresponsabilidad. Es ni otra cosa. Ni optimismo. Paz. La paz es real. Ni optimismo, eso es cierto. Sí, porque no estamos siendo de esto es para bien, vamos a echarle ganas. No. Que siempre, o sea, yo me acuerdo que a veces platicábamos de, y pues si nos vamos de aquí, pues qué. Es problema de Dios. Ajá, de hecho era lleno de incertidumbre. Entonces no era optimismo ni positivo. No teníamos el dinero de la renta, por ejemplo. Sí, y nos juntamos, sí, nos vamos a trabajar, grabamos, todo bien. Paz. Seguimos trabajando, seguimos haciéndolo también como nos fue posible. La paz es real. Sí. Es que eso es, por eso es tan importante que no permitamos que permee esta idea moral en la iglesia, porque la moralidad cambia. Cambia a través de la cultura, cambia a través del tiempo, es modificada y manipulada, consciente o inconscientemente, por las personas que están en autoridad. Entonces, es bien importante que nosotros reconozcamos la relación directa que tenemos con el Padre a través del sacrificio que hizo Jesús, el poder del Espíritu Santo obrando sobre nosotros para que haya libertad en nuestra comunidad. Hay algunas cosas en las que nos empezamos a parecer cuando participamos de una comunidad, pero que todos seamos iguales entre nosotros no es el objetivo. Que todos nos parezcamos cada vez más a Cristo es el objetivo. Sí. Entonces, si unos tienen libertad para hacer unas cosas y otros no las sienten, pues cada quien haga lo que tiene que hacer. Romanos 14. Exactamente. A mí me da risa, dude, porque no lo planeamos así, pero estamos hablando... Tú los domingos hablas de lo que nosotros estamos hablando el viernes. Incluso el domingo pasado dijiste una frase que dijimos también en el podcast. Pero no es consciente, son dos líneas así separadas. Paralelas completamente. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que creemos. No creemos en imposiciones morales. Creemos en el Espíritu de Dios obrando milagros en el individuo. Y la neta, cada vez me crece más la fe acerca de lo que Dios puede hacer en el corazón de un humano asqueroso. Porque lo estoy viviendo así. Porque miren. Bueno, yo no estaba pensando en mí, pero también. Pero porque estás pensando en mí. Bueno, fuera. No, tú sabes en quién estoy pensando. ¿Ya sabes en quién estoy pensando? O sea, siempre hay esperanza. Sí. Siempre hay esperanza. La gente que crees que está perdida, ahí está el Señor. Y el poder transformativo de la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y la neta, yo no soy una persona motivacional, pero... Aunque te parezcas a... ¿Cómo se llama este señor que siempre te dicen? No lo digas, por favor. Les digo a quién se parece y ya no van a poder no verlo. Y como este señor está en videos por todos lados. Si me lo mencionan, les voy a soltar un cachetadón. Empieza con H su apellido. Todo lo que voy a decir. Y termina con... Javif. No es justo. La neta, no es justo parecer. Porque sí, la neta sí. Pues los dos somos medio güeros. Nos peinamos igual y tiene barba y yo también. Y los dos hablamos con pasión, pero él es motivacional y yo siempre estoy enojado al pan. O al menos eso parece. Es otro tipo de pasión.
Que ahora es cristiano ese vato. Bueno, Sí es. no me importa la verdad, nunca he visto un Usa video de él versículos. completo. Buen punto. No sé si es cristiano. Es como los pastores, la mayoría de los pastores. Usan Sí. versículos y luego... Si dice cosas positivas, eso a mí se me... Bueno, que eso es un buen ejemplo de moralidad. Ajá. Sí. Tú puedes hacerlo, güey. No, no puedes. El león en ti. Y esas cosas. Dios mío, qué asco. Oye, ayer estaba con un grupito de personas, mini grupito, ¿eh? Y estamos hablando de... Válgame. Se me borró así por completo la idea. Cuando dice de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Ajá. Y alguien contó una historia de una persona y me hicieron una pregunta de esto. Y yo les decía, el que no se vea como al que se le perdonó mucho, algo está mal. O sea, que no se me perdonó mucho. O sea, como que les decía yo el ejemplo de cuando... Yo me acuerdo mucho de Alcance Victoria, un ministerio de cholos. O sea, literal, no hay otra manera de decirlo. Algunos en adicciones, otros en pandillas, pero era de cholos. Y me acuerdo que tenían hasta un grupo de alabanza que tocaban oldies con letras cristianas y lo mejor. Y así, o sea, cholos tocando así música muy chido. Me acuerdo por esa temporada en los 90s, 2000. Se usaba mucho este ministerio o estos ejemplos para decir, mira, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque los veías apasionados Ajá. y entregados y unas transformaciones bien radicales, milagrosas, totalmente. Pero ahora lo pienso y digo, qué vergüenza. Sí, claro. El que piensa, Que no se le perdonó tanto. sí, es como, y eso decía yo anoche, es como decirle a Dios, yo no necesito tanta sangre de Cristo con poquita. Ajá. O sea, ellos, Déjame la diluyo tantito, no me sí, vaya a manchar. o sea, obviamente ellos se les perdonó mucho, por eso aman mucho. A mí, pues, que tanto Dios, que tanto batallabas conmigo. O sea, qué terrible manera de pensar la moralidad y pensar que no es meramente por la fe y no vernos a nosotros mismos. Yo no puedo pensar que otro es más pecador. Pablo no hacía eso. Pablo decía, yo, el peor de todos. ¿Pero por qué? Y ¿sabes qué hacemos los cristianos? Y ayer también fue así como obvio para mí. Pensamos que porque era asesino. No es cierto, ¿no? O sea, aprobó la muerte de Esteban y llevó a otros a la cárcel. Es porque él se dio cuenta, estaba tratando de ser agradable a Dios en mi propia justicia. Eso es lo que lo hacía el peor de los pecadores. Su moralidad. Sí. Porque era impecable su récord delante de los judíos. No es porque era el asesino. Y es que lo he escuchado tanto. No era un sicario. Pablo, el asesino de cristianos, por eso se considera el peor de los pecadores. No. Eso nos pone en la categoría de los fariseos que dicen, mira, este come con los pecadores. Yo no tanto. Yo el peor de los pecadores porque yo sé todas las cosas. Tú no sabes todas las maneras en las que yo he ofendido a Dios. Conoces algunas, otras son obvias, pero no sabes todo lo que ha pasado aquí y todo lo que he hecho en mi vida. Entonces, no hay alguien, o sea, el que me ve a mí como el peor de los pecadores, yo puedo decir que tiene razón, pero no tienen idea. Sí. No, y ellos deberían de verse a sí mismos, Como como el peor de los pecadores. Exactamente. Spurgeon decía, cuando alguien diga algo mal de ti, no te ofendas porque eres peor de lo que dijeron. Exacto. Me encanta esa frase. Sí. O sea, mejor cállate, no te conviene. Algo así, no me acuerdo cómo dice, pero dice es como que no te conviene buscar clarificar. Porque vas a quedar peor. Vas a quedar peor. Qué chido. Sí, es que ese es el problema de la moralidad. La moralidad es de las cosas que podemos hacer, estas son menos malas. Y, qué casualidad, son las que yo no hago. Ajá. Ese es el problema de la moralidad. Siempre se moldea alrededor de lo que yo no hago. O sea, es poca la gente que dice lo inmoral es lo que yo hago. Hay gente que lo dice, pero no lo cree. Hay gente que lo dice para tirarse al suelo y que lo levante. No, es buena persona. Pero la libertad que tenemos en Cristo nos ayuda a aspirar a un estándar bien diferente. Y no sé, o sea, yo la neta, vivir en libertad es otro rollo. O sea, está fregoncísimo. Porque eso que dices, aspiramos a otro estándar que no nos alcanza. Nuestro mejor esfuerzo no nos da para parecernos a Cristo, ni para ser aceptos delante de Dios. Pero al mismo tiempo, no es una carga que nos abrume porque no lo podemos lograr. Porque estamos en Cristo por medio de la fe. Entonces descansamos en lo que Cristo hizo, en la justicia de Jesús. Y aspiramos a eso, pero
pero no es el estándar de hacer esto y... Ajá. Sí, y porque usualmente ese estándar es difícil aplicarnos a nosotros mismos. Usualmente lo aplicamos a los demás. Y eso es lo que pasa. La mayoría de la gente no lo quiere hacer. No estoy llorando, estoy tosiendo por alguna razón. Se me atoró algo en la Estás garganta. conmovido. Por nuestras palabras. Por todas las veces que dije animal. Me estoy sintiendo mal. Estoy sintiendo culpa. No. Realmente lo que termina sucediendo cuando los estándares humanos se vuelven el estándar es que los imponemos violentamente sobre los demás. Y violencia no solo significa violencia física, aunque puede ser eso. Y así es como los gobiernos se vuelven corruptos. Y podríamos ir para allá nosotros. No en tanto tiempo, porque tenemos un gobierno bastante moral. Nada más que es una moralidad bien particular. Entonces, necesitamos entender que lo que está sucediendo a nivel político en las esferas más altas también sucede en nuestro corazón. Por eso me dan náuseas cuando la gente se cree buena. Porque eso descalifica la necesidad del sacrificio de Cristo y todos los necesitamos. Es que eso es exactamente lo que Pablo lo hace reconocer y le hace sentir así lo que yo era, de donde me sacó Cristo, pero era eso, no es porque aceptó, estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. Sí, no, para nada. Eso está incluido. Sí. Pero lo que más le pesaba era, yo creía que era buena persona, creía que tenía un currículum impecable. Y lo dice en Filipenses 3 cuando está diciendo, todo esto lo tengo por basura. O sea, no me sirvió para nada, no me acercó a Dios más, no me hizo más acepto, no me hizo que necesitara poquito menos sangre de Cristo derramada por mí. O sea, todo lo contrario, era penoso. O sea, a Pablo eso le pesaba, pero todos deberíamos de vernos así. Es que a veces me da la impresión de que por eso es tan difícil para los ricos aceptar su necesidad de Cristo, porque como son aprobados socialmente por sus decisiones que los han llevado a acumular riqueza, es más difícil para ellos ver todas las áreas en las que son malas personas. Y luego la mayoría de la gente que no es cristiana no tiene razón para confrontar a un rico, porque probablemente trabajas para él, probablemente de alguna forma te beneficia o te gustaría que te beneficiara económicamente. Y creo que ese es el problema de los ricos. No solo es el amor al dinero, sino es el esquema que crea alrededor de ti. No solo es que el dinero se vuelve un ídolo por encima de el lugar que Dios debería tener en tu vida, sino que no tienes una comunidad que te corrija. Y por eso me encanta el evangelio, porque es un ecualizador. No importa que seas rico, vato. Esto que estás haciendo, dice la Biblia que no está bien. Y tampoco eres más virtuoso por ser pobre o por ser mujer, ni por ser hombre. O sea... Eso implica, y esto está chido. O sea, no porque me invitaste a comer no te voy a confrontar de tu pecado. Si el Señor lo pone en ese momento, entre mordida y mordida, te voy a decir lo que tienes que escuchar. Sí, totalmente. Porque no estoy buscando un beneficio económico. No, la verdad no va a ser callada o apagada por los beneficios económicos que tal vez crees que podrías tener. O al menos no debería ser. Que ese es el problema que está pasando también que vemos en la carta de Santiago. La parcialidad. Y sigue pasando. Pasando. Pensé que ibas a decir, ese es el problema que está pasando con los pastores. Hijo, iba a decir lo demás, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir, Dios mío. Ya sé que quieres decir, Señor. No lo digas. Mira, el Espíritu Santo que acabamos de leer. Sí, es que es eso totalmente. Eso no beneficiaría a nadie, nada más. Me haría reír, probablemente ni a ti te haría reír, nada más a mí. Pero por eso es tan importante que vivamos en esta libertad. En amor empezamos a entender cosas que podemos decir, que debemos decir, y cosas que si decimos a lo mejor podrían ser hirientes o malinterpretadas, entonces mejor no las decimos. O recetamos el podcast como fue la semana pasada. Una tontería, o sea, que no era inmoral. Lo que dijiste no era inmoral. Y no tenía una intención de nada, pero se podía haber entendido muy mal. Eso es el Espíritu Santo diciéndote, oye, si esta persona escucha esto, lo podría interpretar de esta forma. Eso es una inteligencia sobrenatural. O sea, eso no es el cerebro chango pensando en quiero comer más. O sea, ¿sí me explico? Sí. Es otra cosa, dudos. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. No es sagacidad o una habilidad, inteligencia emocional, que eso ni existe. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Es increíble. Como
no sé, no deberíamos de minimizarlo. Es que hay tantas cosas, hemos clasificado tantas cosas para quitarle autoridad al poder del Espíritu Santo, en particular esto de la, por ejemplo, la inteligencia emocional, que no existe porque no es inteligencia, es otra cosa. O sea, ya todos tienen que ser inteligentes. Entonces, inteligencia ladrillal. ¿Por qué? Porque es muy bueno levantando ladrillos de un lado a otro. O sea, no manches, dude, eso no es inteligencia. Eso no es inteligencia. Ser inteligente no es digno de admiración de ninguna forma. Nada más eres congruente emocionalmente. Eso sería lo más correcto. O eres hábil emocionalmente, pero no es inteligencia. Y podríamos hablar al respecto de por qué esos conceptos están equivocados. Pero hablamos de inteligencia emocional como algo que podemos lograr a través de conocimiento, de que es que si saco este curso voy a tener inteligencia emocional. Es de que, dude, si leyeras la Biblia, oraras y dejaras que el Espíritu Santo obrara a través de ti, no necesitarías saber los conceptos para vivirlos. Uh-huh. Y podemos hablar de deducción e inducción y un montón de otras cosas, pero hay gente que no quiere empezar a ser sabio en sus relaciones hasta que tenga un diploma que diga que tiene inteligencia emocional. Neta, sí, y soltarte entonces tiene una licenciatura o un... Y no son, o sea, no tienen inteligencia emocional, que otra vez, si nada más nos estás escuchando, estoy haciendo air quotes porque no existe. Es el Espíritu Santo obrando a través de ti y no hay ningún conocimiento humano que pueda compensar la ausencia del Espíritu Santo. ¿Sabes que escuché hace poquito? Me gustó mucho cómo lo expresó un pastor, porque hablaba de la llenura del Espíritu, que es un concepto que está en debate de muchas formas. Pero decía, la llenura del Espíritu es cuando yield. Ajá. Es ceder. Ceder. Cuando das lugar. Tal vez sería una expresión correcta. Ceder o dar lugar al Espíritu Santo. Uh-huh. Cuando te sometes al Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Uh-huh. Y se me hizo tan... O sea, en pocas palabras. O sea, porque luego estamos buscando que la llenura y sea un evento sobrenatural... místico. Sí, queremos sentir bonito en la iglesia. Místico y emocional al mismo tiempo. No, o sea, es ceder al Espíritu Santo que ya está en nosotros por medio de la fe. Es que le damos lugar al Espíritu y entonces andamos en el Espíritu y disfrutamos y vivimos la libertad. Encontramos paz y todo el resto del fruto del Espíritu, ¿no? O sea, amor. Le caes bien a la gente que le deberías caer mal y cosas así bien raras que suceden. Sí. Bueno, eso tal vez no me pasa a mí. Ya está guapo te ves, dice Proverbios que... Ajá, hermosé el rostro. Ajá. Entonces, no para todos. No es que estemos guapos, es el Espíritu Santo en nosotros. No creo que nadie pensara eso, pero bueno. ¿Wendy? No creo. Después de 14 años, obviamente no. Me es atractivo, tal vez piensa eso. Sí. Pues ya vivimos juntos, pues mínimo que le caiga. ¿Qué vas a hacer? Sí. Le caigo bien, o sea, pues ya cuando menos. Después de 14 años, mínimo le caes bien. Pero, o sea, es que la neta, hablar de la libertad, híjole, o sea, tenemos acceso a algo que no tiene sentido en el mundo material. Uh-huh. Y se accesa a través de algo que sí es material, que es la palabra del Señor, la Biblia. Léanla, dudes, no manchen. Es más, hay audiobiblias. Escúchenla, dudes, no manchen. Es un buen uso. Pero o sea, ponerle atención, o sea, yo llegué a leer la Biblia cuando era un niño, o sea, la leía cuando era un niño. Porque no la podía, está muy gracioso, no podía ver la tele los sábados si no leía primero la Biblia y oraba. No sé qué estaban intentando lograr mis papás con eso, pero es interesante. Tal vez esto que, no sé. Pero bueno, el punto es que a veces leemos la Biblia como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. En vez de reconocer, esta cosa tiene la solución a lo que soy. Pero primero tienes que reconocer, soy un asco. Eso no es baja autoestima, o sea, es que es bien raro. La gente que tiene baja autoestima no piensa mal de sí mismo. No. Es libertad. Es que se siente muy cómodo poder... O sea, yo sé lo que soy. Ustedes no saben, yo sí. ¿Y por qué no saben? Por el poder del Espíritu Santo. Ajá, sí. Y aquí está eso. Cambia a los asesinos en gente amorosa, cambia a los esposos golpeadores en excelentes esposos, cambia a los padres ausentes en buenos padres. Uh-huh. Vuelve el corazón de los hijos a los padres. Yo me acuerdo, yo creo que esto es lo último que voy a decir. Me acuerdo mucho que lo pusieron en el cerro y decía, en la Biblia está la verdad, léela. No sé si recuerdas que es antes de la cruz, que ahora está muy bonita la cruz, pero... A lo mejor no vivía aquí todavía. Me gustaba más cuando así decía, con unas letrotas en el cerro grande, en la Biblia está la verdad, léela.
Yo no le agregaría una palabra. No, ya sé cuál. Es que la neta... Rima con... Fonto. Es que para mí ese es el detalle. O sea, me da tanta tristeza que los cristianos tengan tan alta opinión de sí mismos que no leen la Biblia porque tiene sus detalles. Dude, léela, no manches. Nomás léela y ya. Ahí después nos dices tus críticas. A lo mejor te escuchamos. Luego platicamos de eso. Por lo pronto, nos vemos en el siguiente episodio. Ojalá siguiera lloviendo. Mínimo hoy. Yo estoy disfrutando mucho de este día. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.